En un hotel lujoso, un niño colapsa en una crisis sensorial mientras su padre multimillonario lo observa sin saber qué hacer. Una niña sencilla ignora el caos y sopla burbujas de jabón en medio de todo. En ese instante, comienza a formarse un puente entre mundos que nunca se habían tocado. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El mármol del vestíbulo del Hotel Palace de Madrid reflejaba las luces doradas de las lámparas de araña de cristal cuando el primer grito resonó en el ambiente. Eduardo Andrade estaba en el entresuelo superior observando el movimiento de los huéspedes a través del cristal templado de su suite presidencial cuando oyó el sonido que siempre le helaba la sangre. Era Gabriel. Su hijo de 8 años estaba teniendo otra crisis. Allí abajo, en el centro del lujoso vestíbulo, el niño se debatía en el suelo frío, sus manitas pequeñas cubriendo sus oídos con desesperación. Sus gritos atravesaban el ambiente como cuchillas, cortando conversaciones, paralizando a los empleados, haciendo que los huéspedes se apartaran con miradas de incomprensión y juicio. Eduardo apretó los puños contra el cristal, sintiendo la familiar opresión en el pecho. 3 guardias de seguridad ya rodeaban al niño, pero ninguno sabía qué hacer. ¿Cómo podrían saberlo? Ni siquiera él mismo, el padre del chico, conseguía entender lo que pasaba por la mente de su hijo. Gabriel balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, el pelo castaño pegado a la frente sudorosa, los ojos verdes cerrados con fuerza, como si intentara desconectarse del mundo que lo rodeaba. Eduardo conocía bien aquella escena. Ya había ocurrido en restaurantes, en centros comerciales, en el colegio privado más caro de Madrid. Siempre la misma sensación de impotencia, siempre la misma pregunta martilleando en su cabeza. ¿Dónde se había equivocado como padre? El empresario bajó las escaleras de mármol con pasos largos, su traje italiano impecable contrastando con la angustia estampada en su rostro. A sus 42 años, Eduardo Andrade controlaba un imperio que se extendía desde la construcción hasta la tecnología, pero allí estaba él, una vez más, completamente perdido ante el dolor de su propio hijo. Los empleados del hotel lo saludaban con reverencia a su paso, pero él apenas se daba cuenta. Su atención estaba enteramente centrada en el niño que se retorcía en el suelo, gritando contra sonidos que solo él podía oír. «Por favor, mantengan la distancia», murmuró Eduardo a los curiosos que comenzaban a aglomerarse. Su voz salía ronca, cargada de una mezcla de autoritarismo empresarial y desesperación paternal. Se arrodilló junto a Gabriel, extendiendo las manos pero sin tocarlo. Había aprendido de la manera más difícil que, durante las crisis, el contacto podía empeorarlo todo. «Gabriel, papá está aquí. Está todo bien, hijo». Pero no estaba todo bien. Gabriel seguía gritando, balanceándose más intensamente, las lágrimas corriendo por su carita roja. Eduardo miró a su alrededor, desesperado, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Fue entonces cuando notó que una niña se acercaba. Debía de tener unos 10 años, con un largo pelo rizado recogido en una coleta sencilla y llevaba un uniforme escolar un poco demasiado grande para su cuerpo menudo. Caminaba hacia la escena con una calma que contrastaba completamente con el caos a su alrededor. Uno de los guardias de seguridad extendió el brazo para impedirle el paso, pero ella lo ignoró por completo, esquivándolo con la agilidad de quien conocía bien aquellos pasillos. «Niña, apártate, por favor», dijo Eduardo con voz firme, pero ella ni siquiera lo miró. En lugar de eso, se sentó en el suelo a unos metros de Gabriel, cruzó las piernas y sacó algo del bolsillo de su mochila escolar. Era un pequeño frasco con un líquido transparente y una pajita de plástico de colores. Eduardo iba a protestar de nuevo cuando la niña empezó a soplar. Pequeñas burbujas de jabón comenzaron a flotar en el aire, captando la luz de las lámparas de araña y creando pequeños arcoíris que danzaban suavemente por el vestíbulo.
Era un espectáculo simple, casi ridículo en aquel ambiente de 5 estrellas, pero había algo hipnótico en la forma en que las burbujas subían y bajaban, cada una siguiendo su propia trayectoria silenciosa. Una de las burbujas descendió lentamente y tocó la zapatilla Converse roja de Gabriel. El niño dejó de gritar al instante. Sus ojos verdes se abrieron, fijándose en la pequeña esfera iridiscente que se posaba en su pie antes de estallar suavemente. El silencio que se instaló en el vestíbulo fue casi ensordecedor después de los gritos que habían resonado hacía minutos. Gabriel bajó las manos de sus oídos lentamente, como si probara si el mundo seguía siendo un lugar seguro. Más burbujas flotaban a su alrededor ahora, algunas estallando solas en el aire, otras posándose delicadamente en el mármol antes de desaparecer. El niño se sentó en el suelo, hipnotizado, siguiendo con los ojos cada movimiento de las esferas transparentes. Eduardo permaneció inmóvil, observando a su hijo calmarse de una forma que él nunca había logrado provocar. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo sabía qué hacer? Se sentía simultáneamente agradecido y humillado. Agradecido porque Gabriel estaba bien, humillado porque una niña de 10 años había resuelto en segundos un problema que él, un hombre que tomaba decisiones millonarias todos los días, no había podido resolver en años. La niña siguió soplando burbujas durante unos minutos más, hasta que Gabriel sonrió por primera vez esa tarde. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Cuando finalmente guardó el frasco y se levantó, el niño la siguió con la mirada, como si temiera que la magia desapareciera con ella. «Gracias», dijo Eduardo, levantándose también. Su voz salía más baja ahora, casi en un susurro. «Yo no sé cómo agradecértelo». La niña lo estudió por un momento con ojos oscuros e inteligentes, una madurez extraña para su edad brillando en esa mirada. «Solo necesitaba una ventana», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. ¿Una ventana? Cuando la mente se vuelve muy ruidosa, necesitas abrir una ventana para que entre el aire. Mi abuela me lo enseñó. Miró a Gabriel, que todavía estaba sentado en el suelo, observando las últimas burbujas estallar en el aire. No estaba teniendo una rabieta, se estaba asfixiando. Eduardo sintió que algo se movía dentro de su pecho, una mezcla de reconocimiento y dolor. Asfixiando. La palabra resonó en su mente mientras observaba a su hijo, ahora tranquilo, pero todavía visiblemente agotado. ¿Cuántas veces se había sentido así Gabriel? ¿Cuántas veces había interpretado las desesperadas peticiones de ayuda del niño como simple desobediencia? «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo. «Marina», respondió la niña, ajustándose la mochila en la espalda. «Mi madre trabaja aquí. Se encarga de la limpieza de las plantas superiores». Fue entonces cuando Eduardo notó que una mujer se acercaba apresuradamente. Debía de tener unos 35 años, con el pelo recogido en un moño práctico y vistiendo el uniforme azul marino del hotel. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación mientras caminaba hacia ellos. «Marina, hija, no puedes salir corriendo así». La mujer se detuvo al ver a Eduardo y su expresión se volvió respetuosa, pero había firmeza en su voz. «Disculpe, señor Andrade, le había pedido que me esperara en el vestuario mientras terminaba mi turno». «No, tiene que disculparse, señora». «Concepción, Concepción Santos». Eduardo le tendió la mano para saludarla, un gesto que sorprendió a la mujer. Los empresarios de su nivel rara vez saludaban al personal de limpieza. «Su hija acaba de hacer algo extraordinario, doña Concepción. Ayudó a mi hijo cuando yo no podía». Concepción miró a Gabriel, que ahora intentaba levantarse del suelo con movimientos todavía un poco temblorosos. Sus facciones se suavizaron con comprensión. «¿El niño tiene autismo?». La palabra golpeó a Eduardo como un puñetazo. Autismo. Era la primera vez que alguien la pronunciaba en voz alta en presencia de Gabriel, y por alguna razón, viniendo de esa mujer sencilla, no sonó como un diagnóstico frío o una sentencia. Sonó como entendimiento. «Los médicos dicen que
Que tiene algunas dificultades sensoriales, respondió Eduardo, eligiendo las palabras con cuidado. Todavía le costaba aceptar completamente el diagnóstico que había recibido hacía 6 meses. Mi suegra tenía un hermano así, dijo Concepción amablemente. Gente especial, solía decir, ven el mundo de forma diferente a nosotros. Marina tiró de la manga de su madre. Mamá le gustan las burbujas y quizás también le guste dibujar. ¿Puedo traer mi cuaderno la próxima vez? Hija, no es tan sencillo. ¿Próxima vez?, interrumpió Eduardo, una idea comenzando a formarse en su mente. Concepción pareció incómoda. Señor Andrade, no quiero molestar. Marina a veces se queda aquí después del colegio, cuando no hay nadie que la cuide en casa, pero ¿puedo hacer otros arreglos? No. Eduardo habló más rápido de lo que pretendía, sorprendiéndose a sí mismo. De hecho, me gustaría hacerle una propuesta. Miró a Marina, que lo observaba con curiosidad, y luego a Concepción. ¿Podrían venir a mi casa? Quizás 2 veces por semana. Le pagaría el doble de su salario actual, doña Concepción. La mujer frunció, el ceño confundida. ¿Para hacer qué, señor? Eduardo miró a Gabriel, que ahora estaba de pie, jugando distraídamente con el cordón de su propio abrigo, pero prestando atención a la conversación. Para enseñar lo que ustedes saben sobre abrir ventanas. Marina sonrió, una sonrisa amplia que iluminó su rostro. ¿Puedo llevar mi cuaderno de dibujo? Hija, comenzó Concepción, pero Eduardo asintió. Claro, puedes llevar todo lo que quieras. Concepción dudó, claramente dividida entre la necesidad económica y la extrañeza de la situación. Eduardo Andrade era conocido en Madrid no solo por su riqueza, sino por su personalidad controladora y perfeccionista. ¿Por qué le estaría pidiendo ayuda a una niña de 10 años? Tengo que pensarlo, señor Andrade. Mamá, dijo Marina en voz baja, pero con determinación. Nos necesita. Y Gabriel también. Eduardo observó la interacción entre madre e hija, dándose cuenta de que había una sabiduría natural en esa niña que no podía comprender del todo. Gabriel se acercó a él lentamente y tiró de su manga. «Papá», susurró el niño. «Ella hizo que las burbujas volaran». «Sí que lo hizo, hijo. Eran bonitas». Eduardo se arrodilló para estar a la altura de Gabriel. «Sí que lo eran». «¿Te gustó?» El niño asintió tímidamente. ¿Puedo ver más burbujas mañana?» El corazón de Eduardo se encogió. Hacía tanto tiempo que Gabriel no mostraba interés por algo, que no pedía nada más que lo dejaran en paz. «Puedes, hijo. Si Marina y doña Concepción quieren visitarnos, puedes ver más burbujas». Marina miró a su madre con ojos suplicantes. «Por favor, mamá, ¿solo 2 veces a la semana?» Concepción suspiró, pero Eduardo pudo ver que su resistencia estaba disminuyendo. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentarlo». Mientras caminaban hacia la salida del hotel, Eduardo se giró una última vez para ver a Gabriel, que estaba observando el lugar donde las burbujas habían flotado, como si todavía pudiera verlas danzando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo no parecía estar huyendo del mundo. Parecía estar intentando entenderlo. Esa noche, en su ático en el barrio de Salamanca, Eduardo se quedó despierto pensando en la palabra que Concepción había usado, especial. ¿Habría pasado todo este tiempo intentando arreglar algo que no estaba roto? ¿Será que Gabriel no necesitaba ser curado, sino simplemente comprendido? Por la ventana de su despacho, Eduardo observaba las luces de Madrid brillar en la oscuridad. Mañana, 2 personas que apenas conocía vendrían a su casa para enseñarle algo sobre su propio hijo. La idea debería haberle incomodado. Siempre había sido el tipo de hombre que controlaba todas las situaciones, que tenía respuestas para todo. Pero, extrañamente, se sentía esperanzado. Quizás era hora de aprender a soplar burbujas. La mansión de Eduardo Andrade en La Moraleja era una demostración silenciosa de poder. Portones de hierro forjado protegían un jardín meticulosamente cuidado,
donde cada árbol parecía haber sido elegido para impresionar. Concepción agarró la mano de Marina con más fuerza cuando el portero automático se abrió, revelando un camino de adoquines que llevaba hasta la entrada principal. «Mamá, es como un castillo», susurró Marina, con los ojos como platos ante la fachada de mármol travertino que se erguía imponente frente a ella. Concepción asintió en silencio, sintiéndose pequeña ante tanto lujo. Había limpiado casas grandes antes, pero nunca había sido recibida por la entrada principal como una visita. Eduardo los esperaba en la puerta, vistiendo una camisa de vestir azul claro y pantalones de sastre. Pero había algo diferente en él hoy. Parecía menos imponente, más humano. Quizás era la forma en que jugueteaba nerviosamente con las llaves en las manos, o el modo en que miraba ansioso hacia atrás, como si temiera que Gabriel pudiera aparecer en cualquier momento en una nueva crisis. «Buenos días, doña Concepción», Marina saludó, estrechando las manos de ambas con cortesía. «Por favor, entren. Gabriel está un poco tímido hoy». El interior de la casa era aún más impresionante que la fachada. Concepción nunca había visto una lámpara de araña tan inmensa como la que dominaba el vestíbulo de entrada, ni suelos de mármol tan brillantes que reflejaban sus propios rostros como espejos. Marina caminaba en silencio, observando todo con la curiosidad natural de una niña, pero sin tocar nada. «Gabriel», llamó Eduardo subiendo unos escalones de la escalera de madera noble, «han llegado las visitas». Un movimiento casi imperceptible en la cortina del primer piso llamó la atención de Marina. Pudo ver la pequeña sombra de un niño escondiéndose detrás de la pesada tela de terciopelo burdeos. Gabriel estaba allí, observando, pero sin valor para mostrarse. «Vamos a la sala de estar», sugirió Eduardo, claramente avergonzado por el comportamiento de su hijo. «Gabriel, tienes que bajar y saludar a nuestra visita. Es educación básica». «Espera», dijo Marina suavemente, posando la mano en el brazo del empresario. Eduardo la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran, y mucho menos una niña. No se construye una casa durante un terremoto. ¿Cómo? Si está asustado, forzarlo solo lo empeorará. Marina se quitó la mochila de la espalda y se sentó en el suelo de mármol justo en medio del grandioso vestíbulo. Mi abuela siempre decía, no se construye una casa durante un terremoto. Primero esperas a que la tierra deje de temblar. Eduardo frunció el ceño, claramente molesto con la idea de negociar con el comportamiento de Gabriel. Marina, tiene que aprender que cuando la gente viene a visitarnos... Señor Eduardo, interrumpió Concepción amablemente, quizás podamos intentarlo a la manera de Marina primero. Tiene una buena intuición con los niños. Marina ya había abierto su cuaderno de dibujo y había esparcido algunos lápices de colores por el suelo. ¿Puedo dibujar aquí? Eduardo dudó. El mármol carísimo, la entrada principal de su casa siendo utilizada como sala de juegos. Todo aquello iba en contra de todos sus instintos de organización y protocolo. Pero entonces recordó las burbujas en el hotel, la forma en que Gabriel se había calmado cuando Marina simplemente había hecho algo sencillo y bonito. «Puedes», dijo finalmente, sintiéndose extrañamente vulnerable. Marina comenzó a dibujar con trazos suaves y seguros. Dibujó lo que parecía ser un pez, con escamas detalladas y pequeñas aletas que parecían moverse incluso en el papel. Mientras dibujaba, comenzó a hablar en voz baja no para Eduardo o Concepción, sino para la cortina del piso de arriba. Una vez conocí a un pez que vivía solo en un acuario muy grande, decía, sin dejar de dibujar. El acuario era precioso, lleno de plantas y piedras de colores, pero el pez se sentía muy solo. Nadaba de un lado a otro, buscando a alguien que entendiera el lenguaje de los peces. Eduardo observaba, fascinado, mientras la historia se desarrollaba. Marina cogió una tiza azul y la dejó rodar lentamente por el suelo de mármol. La tiza se detuvo cerca de los escalones de la escalera, justo donde Gabriel podría alcanzarla si bajaba solo unos pocos peldaños. La cortina se movió de nuevo, pero esta vez con más definición. Gabriel estaba claramente interesado, pero todavía indeciso.
Marina continuó dibujando y contando su historia, fingiendo no notar el movimiento en la escalera. El pez pensó que quizás, si hacía dibujos bonitos en el fondo del acuario, otro pez vendría a visitarlo, así que empezó a dibujar con corales de colores, haciendo formas bonitas en la arena. Fue entonces cuando una pequeña mano surgió por detrás de la balaustrada y cogió la tiza azul. Gabriel bajó unos escalones, manteniéndose todavía parcialmente oculto, pero ahora visible. Sus ojos verdes estaban fijos en el dibujo de Marina y sostenía la tiza con cuidado, como si fuera algo precioso. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Gabriel se estaba acercando voluntariamente. Dio un paso hacia su hijo, pero Marina negó con la cabeza discretamente, indicándole que se quedara donde estaba. Gabriel bajó unos cuantos escalones más, todavía cauteloso, como un animal salvaje considerando si debía confiar en los humanos que tenía delante. Finalmente, se sentó en el último escalón y, con movimientos cuidadosos, comenzó a dibujar en el mármol con la tiza azul. «¿Qué estás dibujando, Gabriel?», preguntó Marina amablemente, sin levantar la vista de su propio dibujo. «Otro pez», susurró Gabriel, su voz casi inaudible, «para que el pez no se quede solo». Marina sonrió, una sonrisa cálida que transformó por completo su expresión. «Qué buena idea. Ahora pueden nadar juntos». Gabriel asintió concentrado en su dibujo. Añadió pequeños detalles al pez azul, haciéndolo nadar hacia el pez de Marina en el papel. Eduardo observaba la escena con una mezcla de admiración e incredulidad. Su hijo, que hacía solo 2 días había colapsado en el hotel, estaba ahora sentado en el suelo, dibujando y conversando con una niña que apenas conocía. «Ahora tiene un amigo», dijo Gabriel, sonriendo tímidamente a su propio dibujo. «Sí que lo tiene», asintió Marina. «¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando tienes un amigo es más fácil explorar lugares nuevos». Eduardo no pudo contenerse más. Se acercó con pasos rápidos, ansioso por participar en el momento, por conectar finalmente con su hijo de la forma en que Marina lo había logrado. Pero en el momento en que sus zapatos de cuero italiano golpearon el mármol con el ruido característico de sus pasos de empresario, Gabriel se encogió y dejó de dibujar. «Has roto el agua», dijo Marina, mirando a Eduardo con una expresión seria. «¿He roto qué?» «El agua. Los peces estaban nadando tranquilos y has roto el agua». Marina se levantó y se puso delante de Eduardo, mucho más pequeña que él, pero con una autoridad natural impresionante. «Tienes que aprender a caminar como un ciervo en el bosque». Marina solo quería ver el dibujo. Los ciervos caminan despacio para no asustar a los pájaros. Si asustas a los pájaros, todo el bosque se queda en silencio. Lo demostró caminando a cámara lenta, apoyando cada pie con cuidado en el suelo, sin hacer ningún ruido. «¿Así? ¿Puedes?» Eduardo miró a Concepción, buscando algún tipo de validación adulta para esa situación surrealista. Una niña de 10 años le estaba dando lecciones de comportamiento a un hombre que dirigía reuniones con cientos de ejecutivos. Pero Concepción solo asintió alentadoramente. «Inténtelo, señor Eduardo», dijo ella amablemente. «Marina tiene razón. A veces necesitamos movernos de forma diferente para no asustar a quien ya está asustado». Eduardo se quitó los zapatos, sintiendo el mármol frío bajo los pies a través de los calcetines de seda. Intentó imitar los movimientos de Marina, caminando lentamente, controlando cada paso. Se sentía ridículo, pero cuando miró a Gabriel, vio que el niño observaba con interés, sin el miedo que solía aparecer en sus ojos cuando su padre se acercaba. «Mejor», evaluó Marina. «Ahora puedes sentarte con nosotros, pero despacio, como si te estuvieras sumergiendo en el agua tibia de una piscina». Eduardo se sentó en el suelo junto a su hijo, algo que no hacía desde hacía años. Gabriel lo observó por un momento, como evaluando si era seguro seguir dibujando. Finalmente, le ofreció la tiza azul a su padre. «¿Quieres dibujar algo para los peces, papá?» Eduardo cogió la tiza con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no dibujaba que apenas recordaba cómo empezar.
Hizo algunas líneas vacilantes en el mármol, intentando crear algo que se pareciera a plantas acuáticas. El resultado fue desastroso, pero Gabriel sonrió. «Han quedado muy diferentes», dijo el niño diplomáticamente, «pero a los peces les gustará tener plantas diferentes en su acuario». Marina se rió en voz baja, un sonido musical que resonó en el grandioso vestíbulo. «A cada pez le gustan plantas diferentes. A algunos les gustan las que están perfectas, a otros les gustan las más locas». Eduardo miró su dibujo tosco y luego los dibujos delicados de Marina y Gabriel. «Creo que a mi pez le gustan las plantas locas entonces». «Papá», dijo Gabriel en voz baja, «¿puedo enseñarte a dibujar escamas de pez?» El corazón de Eduardo casi se detuvo. Gabriel quería enseñarle algo. Su hijo, que siempre parecía estar huyendo de él, ahora quería compartir conocimiento. «Claro, hijo, me encantaría aprender». Gabriel se acercó más a su padre, tomó su mano y guió la tiza azul sobre el mármol. «Lo haces así, pequeños círculos que se tocan, como si fueran monedas brillantes pegadas una a la otra». Eduardo siguió la guía de su hijo, sintiendo la pequeña mano cálida sobre la suya, guiando cada movimiento. Era la primera vez en meses que Gabriel lo tocaba voluntariamente. Concepción observaba la escena con lágrimas en los ojos, mientras Marina continuaba dibujando, creando un mundo acuático cada vez más elaborado alrededor de los peces amigos. «Voy a hacer algas», anunció Marina, «para que los peces se escondan cuando se sientan tímidos». «Buena idea», dijo Gabriel. «A veces los peces necesitan lugares para esconderse cuando hay mucha agitación en el agua». Eduardo entendió que Gabriel no estaba hablando solo de peces. «Todo el mundo necesita un lugar para esconderse a veces», dijo amablemente. «No hay nada de malo en eso». Gabriel lo miró con sorpresa, como si no esperara que su padre lo comprendiera. «¿Es verdad, papá?» «Es verdad, hijo. Hasta los papás necesitan lugares para esconderse a veces». Marina dejó de dibujar por un momento y miró a Eduardo con aprobación. «Ahora estás aprendiendo el lenguaje de los peces», dijo ella. «Es más lento que el lenguaje de las personas, pero es más verdadero». Pasaron otra hora dibujando en el suelo de mármol, creando un mundo submarino lleno de colores y vida. Gabriel se fue soltando poco a poco, contando historias sobre cada pez que dibujaba, explicando sus personalidades y preferencias. Eduardo descubrió que su hijo tenía una imaginación rica y detallada que nunca había tenido la paciencia de descubrir antes. Cuando finalmente llegó la hora de que Marina y Concepción se fueran, Gabriel se acercó a la niña tímidamente. «Marina», dijo, «¿puedes volver? Los peces te echarán de menos». «Claro que vuelvo», respondió ella, guardando los lápices en la mochila. «Y la próxima vez podemos hacer un acuario aún más grande, quizás con caballitos de mar». Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Sé dibujar caballitos de mar. Mi niñera me enseñó antes de que papá la despidiera». Eduardo sintió una punzada de culpa. Había despedido a la niñera de Gabriel porque lo mimaba demasiado, siempre cediendo a los caprichos del niño. Ahora empezaba a entender que quizás ella simplemente estaba intentando comprender a su hijo de la misma manera que lo hacía Marina. «Gabriel», dijo Eduardo, arrodillándose junto al niño, «¿puedes enseñarme a dibujar caballitos de mar también?» El niño asintió con entusiasmo. «Puedo, papá. Es fácil cuando sabes su secreto». «¿Cuál es el secreto?» «Nadan despacio porque llevan mucho amor en la barriga», dijo Gabriel con seriedad. «Por eso se quedaron con esa forma curvada. Es de tanto amor que pesa». Eduardo miró a su hijo dándose cuenta de que había capas y capas de sensibilidad y sabiduría en esa pequeña mente que nunca se había molestado en explorar. «Qué bonito, hijo. No sabía eso». «Hay muchas cosas que no sabes de mí, papá», dijo Gabriel con inocencia, pero las palabras golpearon a Eduardo como una revelación dolorosa. Mientras Concepción y Marina se despedían en la puerta, Eduardo se quedó observando a Gabriel, que había vuelto junto a los dibujos en el suelo y los contemplaba con satisfacción. Por primera vez,
Eduardo vio a su hijo no como un problema a resolver, sino como un enigma fascinante por descubrir. «Marina», llamó Eduardo antes de que se fueran. «Eso que dijiste, sobre no construir una casa durante un terremoto. ¿De dónde lo aprendiste?» «De mi abuela. Fue sargento del ejército y luego se hizo enfermera. Cuidaba de soldados que volvían de la guerra asustados. Decía que primero calmas el corazón y luego construyes la disciplina». Eduardo asintió lentamente. «Tu abuela parece una mujer muy sabia». «Lo era. Murió el año pasado. Pero me enseñó que todo el mundo tiene un lenguaje diferente para hablar del miedo. Solo tienes que descubrir cuál es». Esa noche Eduardo se quedó despierto una vez más, pero ahora por motivos diferentes. No estaba preocupado por el comportamiento de Gabriel. Estaba maravillado al descubrir que su hijo era una persona completa, compleja e interesante. Estaba empezando a entender que el problema nunca había sido Gabriel. El problema era que él, Eduardo, nunca había aprendido a hablar el lenguaje de su propio hijo. Y mañana iba a empezar a aprender sobre caballitos de mar llenos de amor. Habían pasado 3 semanas desde la primera visita de Marina y Concepción a la mansión de Eduardo, y los miércoles y sábados se habían convertido en los días más esperados de la semana para Gabriel. Eduardo nunca había visto a su hijo demostrar tanta ansiedad positiva por algo. La mañana de cada visita, Gabriel se despertaba temprano y ordenaba sus dibujos favoritos en una pequeña pila, preparándose para mostrar sus creaciones a Marina. Eduardo también había cambiado su rutina. Cancelaba reuniones importantes esos días, algo que sus socios consideraban incomprensible. ¿Cómo podía un hombre que había construido un imperio basado en la premisa de que el tiempo era dinero reservar mañanas enteras para que una niña de 10 años jugara con su hijo? Pero Eduardo sabía algo que sus socios no sabían. Estaba aprendiendo más sobre liderazgo en 1970, esos momentos en el suelo de mármol, que en 2 décadas de reuniones corporativas. Aquel sábado de marzo, sin embargo, algo era diferente. Gabriel se había despertado agitado, había rechazado el desayuno y había pasado toda la mañana haciendo movimientos repetitivos con las manos, una señal que Eduardo había aprendido a reconocer como indicativa de una ansiedad creciente. Cuando Marina y Concepción llegaron, el niño estaba visiblemente desregulado. «Buenos días, Gabriel», saludó Marina alegremente sacando el cuaderno de la mochila como de costumbre. «Hoy he traído lápices nuevos, los gané en una rifa del colegio». Pero Gabriel no respondió. Lugar de eso, comenzó a balancear su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, un movimiento sutil pero que Eduardo reconocía como el preludio de una crisis. Sin previo aviso, Gabriel se levantó bruscamente y corrió hacia el armario del vestíbulo de entrada, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. «¡Gabriel!». Eduardo se levantó rápidamente, dirigiéndose a la puerta del armario. «Hijo, sal de ahí. No hay motivo para esconderse». Pero del interior del armario solo llegaba el sonido de sollozos ahogados y el ruido de Gabriel moviendo objetos, probablemente atrincherándose en el espacio reducido entre los abrigos. «Señor Eduardo», dijo Concepción amablemente, «quizás sea mejor darle un tiempo para que se calme, pero no puede simplemente huir cada vez que se siente incómodo. Eso no lo está preparando para el mundo real». Eduardo intentó abrir la puerta del armario, pero estaba bloqueada por el peso de Gabriel apoyado contra ella. «Gabriel, abre esta puerta ahora». Marina se acercó, llevando una pequeña linterna que siempre guardaba en su mochila, junto con sus materiales de dibujo. «¿Puedo intentarlo?». Eduardo dudó. Una parte de él quería imponer su autoridad paternal, resolver la situación de forma directa y eficiente, pero recordó las lecciones de las últimas semanas sobre romper el agua, y a regañadientes dio un paso atrás. Marina se sentó en el suelo cerca de la puerta del armario, encendió la linterna y comenzó a proyectar sombras en la pared opuesta. Con las manos, creó la silueta de un lobo, haciéndolo moverse lentamente por la pared blanca. «Érase una vez un lobo que vivía solo en la montaña», comenzó Marina, su voz baja y melodiosa, resonando en el vestíbulo. «Era un lobo bueno,
no de los que asustan a los niños en los cuentos. Solo era un lobo que había perdido a su manada. Eduardo observaba fascinado mientras las sombras danzaban en la pared. La silueta del lobo caminaba sola, de un lado a otro, y había algo profundamente melancólico en la forma en que Marina movía las manos para crear la ilusión de soledad. El lobo recordaba el tiempo en que corría con sus hermanos por el bosque, cuando cazaban juntos y dormían acurrucados para calentarse en invierno. Pero ahora estaba solo, y por más que aullara a la luna, ningún otro lobo respondía. Desde el armario, el llanto de Gabriel había cesado. Eduardo podía oír que el niño estaba prestando atención a la historia. Un día el lobo encontró una cueva oscura y pequeña, parecida a las madrigueras donde se escondía cuando era un cachorro. La cueva era estrecha, pero era segura. Nadie podía hacerle daño allí dentro, así que decidió que iba a vivir en la cueva para siempre, lejos de todos los ruidos y de todas las cosas que le hacían recordar a su manada perdida. Marina cambió el movimiento de sus manos, y ahora la sombra del lobo estaba acurrucada, encogida dentro de una forma que representaba la cueva. Pero resulta que dentro de la cueva, el lobo empezó a soñar todas las noches con su manada. En el sueño, sus hermanos aparecían y le decían que lo echaban de menos, que querían encontrarlo, pero que no sabían dónde estaba escondido. Caminaban por todo el bosque buscándolo, pero nunca encontraban la cueva. La puerta del armario se abrió lentamente, solo una rendija. Eduardo pudo ver uno de los ojos verdes de Gabriel espiando a través de la abertura. ¿Sabes lo que hizo el lobo entonces?, preguntó Marina, manteniendo las sombras en movimiento en la pared. ¿Qué? Llegó la vocecita de Gabriel desde dentro del armario. Decidió dejar la puerta de la cueva entreabierta, solo un poquito, para que si alguno de sus hermanos pasaba cerca, pudiera ver que él estaba allí dentro, y también para que él pudiera ver si había alguien fuera que valiera la pena conocer. Gabriel abrió la puerta del armario un poco más. Marina continuó. El primer día, con la puerta entreabierta, pasó un conejo. El conejo no era de la manada, pero también estaba solo. El lobo y el conejo se miraron a través de la rendija de la cueva, y el conejo dijo: «Hola, lobo, ¿estás bien ahí dentro?» El lobo respondió: «Estoy a salvo, gracias». Y el conejo dijo: «Qué bien. Si quieres hablar algún día, paso por aquí todas las tardes». Y se fue. Gabriel salió completamente del armario ahora, pero se quedó apoyado en la pared junto a la puerta, observando las sombras. Al segundo día pasó un oso. El oso era grande y podía parecer aterrador, pero cuando vio al lobo en la cueva, se sentó en el suelo despacio, como hacen los osos cuando no quieren asustar a nadie. «Hola, lobo», dijo el oso con voz amable. «Yo también viví en una cueva cuando me sentía muy solo. Es un buen lugar para pensar». Al lobo le gustó el oso, porque entendía de cuevas. Marina hizo que la sombra de un oso se sentara cerca de la sombra del lobo, y Eduardo se dio cuenta de que la historia era una metáfora perfecta de su situación. Gabriel era el lobo, el armario era la cueva, y ellos estaban aprendiendo a ser el conejo y el oso, presencias no amenazantes que respetaban su necesidad de seguridad. ¿Y sabes cuál fue la mejor parte?, continuó Marina. El lobo descubrió que no necesitaba elegir entre la seguridad de la cueva y la compañía de sus nuevos amigos. Podía tener ambas cosas. La cueva seguía allí cuando necesitaba sentirse seguro, pero ahora también sabía que había gente fuera que lo comprendía. Gabriel se acercó lentamente y se sentó junto a Marina, observando las sombras en la pared. ¿Y su manada? ¿Encontraron al lobo? Algunos hermanos de la manada lo encontraron, sí. Pero, ¿sabes qué fue lo gracioso? Cuando encontraron al lobo, ya había aprendido tantas cosas en la cueva, ya había conocido a tantos amigos nuevos, que ya no era el mismo lobo de antes. Era un lobo más sabio. ¿Y su padre?, preguntó Gabriel en voz baja. ¿El papá lobo lo estaba buscando también? Eduardo sintió que el corazón se le encogía. Gabriel estaba preguntando por él, sobre si él, Eduardo, realmente lo buscaba, o si solo intentaba controlarlo. El papá lobo lo estaba buscando, sí, respondió Marina mirando rápidamente a Eduardo.
Pero el papá lobo tenía un problema. Solo sabía buscar con los ojos, ¿sabes? Se quedaba mirando en todos los lugares obvios, pero nunca pensaba en mirar en las cuevas oscuras. Porque el papá lobo tenía miedo de los lugares oscuros. Pero, ¿y si el papá lobo aprendiera a no tener miedo?, preguntó Gabriel. Entonces sería diferente. Entonces podría sentarse en la entrada de la cueva y esperar a que el cachorro se sintiera seguro para salir. Gabriel miró a Eduardo, que estaba sentado a unos metros de distancia, observando la escena con una mezcla de admiración y doloroso autorreconocimiento. «Papá, ¿tienes miedo de los lugares oscuros?». Eduardo tragó saliva. La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Tenía miedo, sí. Miedo de no entender a su hijo, miedo de fracasar como padre, miedo de que Gabriel nunca lo amara de la forma en que él amaba a Gabriel. «Sí, hijo, tengo miedo de muchas cosas que no entiendo». «Está bien», dijo Gabriel con la inocencia natural de los niños. «Puedes aprender. Marina puede enseñarte». Marina apagó la linterna y la guardó en la mochila. «Gabriel, ¿puedo enseñarte una cosa?». Sacó del cuaderno una hoja grande donde había dibujado lo que parecía ser el plano de la casa de Eduardo, pero coloreado de forma diferente. Cada habitación tenía un color distinto. El armario estaba pintado de azul oscuro. El despacho de Eduardo estaba negro. La cocina estaba amarillo claro. La sala de estar era verde y los dormitorios eran morados. «He hecho un mapa de tu casa», explicó Marina. «Pero no es un mapa común, es un mapa de sentimientos». Gabriel se inclinó sobre el papel, fascinado. «¿Cómo qué?». «Cada color representa cómo te sientes en cada lugar. El azul muy oscuro del armario es agua profunda, cuando necesitas sumergirte lejos de todo. El negro del despacho de tu padre es cuando te sientes muy pequeño. El amarillo de la cocina es seguridad cálida. El verde de la sala es curiosidad tranquila. Y el morado de los dormitorios es sueños buenos». Eduardo observaba el mapa, dándose cuenta de que su despacho era la única área pintada de negro. «¿Por qué mi despacho está negro, Marina?». «Porque es allí donde Gabriel se siente más asustado. Mucho ruido de teléfono, mucha voz alta, mucha prisa. Para él es como una tormenta». Gabriel asintió enérgicamente. «Es verdad, papá. Cuando estás en el despacho parece que te conviertes en una persona diferente, una persona más dura». «¿Más dura?». «Sí. Tu voz cambia, tus pasos se vuelven más pesados, y dejas de mirarme a mí y solo miras los papeles». Eduardo se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No tenía idea de que Gabriel percibiera esos cambios, y mucho menos de que le afectaran tanto. «¿Qué puedo hacer para que el despacho sea menos negro?», preguntó Eduardo. «Bajar el volumen», respondió Marina de inmediato, «tanto del teléfono como de la voz, y mirar a Gabriel cuando entre. Y quizás», añadió Gabriel tímidamente, «quizás podrías tener un dibujo mío en la mesa para recordar que existo incluso cuando estás trabajando». Eduardo tuvo que desviar la mirada por un momento para no llorar delante de su hijo. ¿Cómo había llegado al punto de que su propio hijo dudara de que él recordaba su existencia? «Claro, Gabriel, puedes elegir qué dibujo quieres que ponga en la mesa». Gabriel sonrió, pero Marina no había terminado. «Y hay una cosa más. Gabriel necesita un lugar amarillo en la casa que sea solo suyo, un lugar donde pueda ir cuando necesite sentirse seguro, pero sin esconderse». «¿Como la cocina?», sugirió Concepción, que había observado toda la interacción en silencio. «La cocina está bien», asintió Gabriel. «Es calentita y huele a comida rica». Eduardo dudó. La cocina de la mansión era un lugar de empleados. Rara vez entraba allí, a no ser para dar instrucciones a la cocinera. La idea de que Gabriel usara la cocina como refugio parecía irregular. «Señor Eduardo», dijo Concepción amablemente, «¿puedo sugerirle una cosa? ¿Qué tal si usted y Gabriel hacen un picnic en el suelo de la cocina? Sin prisa, sin teléfono, solo ustedes dos». «¿Un picnic en el suelo?». «En el suelo», confirmó Marina.
Los picnics en el suelo son mágicos. La comida sabe mejor cuando estás sentado en el suelo. Gabriel aplaudió, emocionado. ¿Puedo, papá? ¿Podemos hacer un picnic en el suelo? Eduardo miró a su alrededor. Su casa impecablemente decorada, sus reglas de etiqueta, su rutina estructurada. Todo aquello parecía ridículamente pomposo en comparación con el brillo en los ojos de Gabriel. «Podemos», dijo finalmente, «pero no sé cocinar». «Yo le enseño», ofreció Concepción. «Podemos empezar con sándwiches. Es fácil y a Gabriel le encanta». Media hora después, Eduardo se encontraba en su propia cocina, con las mangas de la camisa arremangadas, aprendiendo a cortar tomates bajo la supervisión paciente de Concepción. Gabriel estaba sentado en un taburete alto, balanceando las piernas y dando instrucciones sobre la cantidad exacta de mayonesa que debía llevar el sándwich. «No, papá, es muy poca. Me gusta con bastante mayonesa», decía Gabriel sonriendo. «Y el queso tiene que cubrir todo el pan, si no se quedan huecos vacíos». Eduardo nunca había prestado atención a las preferencias culinarias de su hijo. Siempre dejaba esos asuntos a la cocinera o a las niñeras. Ahora, cortando tomates descuidadamente y untando mayonesa con sus manos inexpertas, estaba descubriendo que Gabriel tenía opiniones muy específicas sobre la comida. «¿Tu abuela de verdad enseñaba historias a los soldados?», preguntó Eduardo a Marina mientras montaba el sándwich con un cuidado exagerado. «Sí. Decía que cuando la mente está muy asustada, necesita algo conocido a lo que agarrarse. Las historias eran como cuerdas que sacaban a los soldados del lugar malo al que habían ido. ¿Y funcionaba? Funcionaba. Salvó a mucha gente solo contando historias. Decía que todo el mundo tiene una historia dentro que necesita ser escuchada». Eduardo dejó de cortar tomates y miró a Gabriel. «¿Cuál es tu historia, hijo?». Gabriel pensó por un momento, balanceando las piernas. «Mi historia es sobre un niño que vivía en una casa muy grande, pero se sentía muy pequeño. Hasta que una niña le enseñó a hacer mapas de colores y su papá aprendió a caminar despacio». «¿Y cómo termina la historia?». «Todavía no ha terminado», dijo Gabriel con sabiduría, «pero creo que va a terminar bien». Hicieron el picnic allí mismo, en el suelo de la cocina, sentados sobre una manta que Concepción trajo de la despensa. Eduardo se comió su sándwich irregular y escuchó a Gabriel contar historias sobre cada pez que había dibujado en las últimas semanas. Era la conversación más larga que habían tenido en meses. «Señor Eduardo», dijo Marina cuando ya era hora de irse, «¿puedo hacerle una petición?». «Claro». Gabriel está listo para conocer a gente nueva, pero despacio, una a una. ¿Podría presentarle a alguien especial? Eduardo pensó por un momento. Había un evento de gala la semana siguiente, una celebración de los 20 años de su empresa. Sería la ocasión perfecta para mostrar a los inversores y socios que Gabriel estaba mejor, que el hijo de Eduardo Andrade era un niño normal y sociable. «De hecho, tengo una idea. Hay un evento de la empresa la semana que viene. Mucha gente importante estará allí. Quizás Gabriel podría ir». Marina frunció el ceño. «¿Cuánta gente?». «Unas 200, 300. Es mucha gente. Pero sería una gran oportunidad para que Gabriel practique sus habilidades sociales», insistió Eduardo, volviendo por un momento a su modo de empresario. «Necesita aprender a funcionar en ambientes profesionales». Gabriel, que estaba guardando sus dibujos, se detuvo y miró a su padre con preocupación. «Papá, ¿tengo que ir?». Eduardo se dio cuenta de que había cometido un error. Estaba de nuevo pensando en Gabriel como un problema a resolver, en lugar de una persona a la que comprender. «No tienes por qué, hijo, pero sería genial si quisieras intentarlo». Marina se levantó y se puso delante de Eduardo, con esa postura seria que ya conocía bien. «¿Puedo poner una condición?». «¿Cuál?». «Si Gabriel se asusta, nos vamos. En el acto, sin discutir, sin insistir en que aguante un poco más. Si hace la señal de que quiere irse, nos vamos». Eduardo dudó. El evento era importante para su imagen corporativa. Irse en medio podría dar una impresión de debilidad, de desorganización. «¿Lo tomas o lo dejas?», dijo Marina cruzando los brazos. Gabriel miró entre su padre y Marina.
claramente nervioso ante la perspectiva del evento, pero también curioso. ¿Puedo llevar el frasco de burbujas? Puedes, le aseguró Marina. Y si quieres, puedo ir contigo. Eduardo miró a Pinto Sentier, su hijo, que intentaba ser valiente a pesar de su miedo evidente, y tomó una decisión que sabía que podría lamentar. Está bien. Si Gabriel quiere intentarlo, vamos, con las condiciones de Marina. Mientras se despedían en la puerta, Eduardo no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de poner a su hijo en una situación mucho más grande de lo que Gabriel podría manejar. Pero tenía que confiar en que las últimas semanas habían preparado a Gabriel para este siguiente paso. O quizás, pensó Eduardo con una punzada de ansiedad, solo estaba intentando mostrar a su hijo como un trofeo para impresionar a gente que no importaba. En realidad, no estaba seguro de cuáles eran sus motivos, y eso lo asustaba más de lo que quería admitir. El Casino de Madrid nunca había parecido más majestuoso que aquella noche de sábado. Lámparas de araña de cristal bañaban el gran salón con luz dorada, mientras los camareros circulaban con bandejas de champán francés entre los 300 invitados de la fiesta de 20 años de Andrade Emprendimientos. Era el tipo de evento que Eduardo organizaba desde hacía 2 décadas, donde cada detalle estaba meticulosamente planeado para impresionar a inversores, políticos y empresarios de la élite madrileña. Eduardo estaba impecable con su smoking a medida, saludando a los invitados con la sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero esa noche había algo diferente en su comportamiento. Sus ojos buscaban constantemente a Gabriel, que estaba junto a Marina cerca de la pared del fondo, visiblemente incómodo con su pequeño traje azul marino. El niño llevaba los auriculares especiales que Eduardo le había comprado la semana anterior, pero aún así se podía ver que estaba luchando contra el exceso de estímulos. Las luces parpadeaban en tonos dorados y plateados. La música de la orquesta resonaba en el alto salón y había un murmullo constante de 300 conversaciones simultáneas mezclándose en un ruido ensordecedor. Marina permanecía al lado de Gabriel como una pequeña guardaespaldas, vestida con un sencillo vestido prestado de la hija de una de las otras empleadas del hotel. Sostenía un pequeño bolso, donde Eduardo sabía que estaba el frasco de burbujas de emergencia. Concepción también estaba cerca, claramente fuera de lugar en ese ambiente de lujo, pero atenta a cualquier señal de que Gabriel pudiera necesitar ayuda. Eduardo, la voz alta de Roberto Domínguez, uno de los principales inversores de la empresa, atravesó el salón. El hombre de 60 años se acercaba con una sonrisa expansiva y un vaso de whisky en la mano. ¡Qué fiesta magnífica! Y este debe ser el famoso Gabriel. Eduardo sintió que se le contraía el estómago. Roberto era exactamente el tipo de persona que quería impresionar esa noche. Un inversor influyente que controlaba fondos millonarios y que siempre había cuestionado la capacidad de Eduardo para equilibrar la vida personal y profesional. Mostrar a Gabriel funcionando bien socialmente sería una victoria estratégica importante. «Roberto, qué bueno verte», saludó Eduardo, caminando hacia el grupo. «Gabriel, ven aquí, hijo. Quiero presentarte al señor Domínguez». Gabriel miró a su padre a través de los auriculares, sus ojos verdes mostrando claramente ansiedad. Marina tocó suavemente el brazo del niño, un gesto de apoyo, pero Gabriel se levantó obedientemente y caminó hacia su padre con pasos vacilantes. «Así que tú eres el hijo de Eduardo», dijo Roberto con una voz que sonaba excesivamente alta para Gabriel. «He oído hablar mucho de ti, muchacho. Tu padre dice que eres muy inteligente». Gabriel se encogió ligeramente ante la proximidad del hombre grande y ruidoso. Miró a Eduardo, buscando orientación, pero solo encontró expectación en los ojos de su padre. «Gabriel, saluda al señor Domínguez», instruyó Eduardo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es un socio muy importante de la empresa». «Jojola», susurró Gabriel, extendiendo su pequeña mano con vacilación. Roberto estrechó la mano del niño con una fuerza excesiva. «Qué chico tan educado, y me han dicho que estás en edad de elegir carrera. ¿Ya has pensado en seguir los pasos de tu padre en el mundo de los negocios?»
Gabriel lo miró confundido. A sus 8 años la idea de una carrera era completamente abstracta para él. Le gustaba dibujar peces y caballitos de mar, no hojas de cálculo y reuniones. Me gusta dibujar, respondió en voz baja. «¿Dibujar? ¡Qué interesante!», dijo Roberto, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Pero sabes que el arte es más un hobby, ¿no? Lo importante es seguir carreras sólidas, como la de tu padre». Eduardo se dio cuenta de que Gabriel se estaba poniendo cada vez más tenso. El niño comenzó a balancearse discretamente de un pie a otro, una señal de creciente incomodidad que Eduardo había aprendido a reconocer. Pero la conversación era importante, para los negocios, y Gabriel necesitaba aprender a adaptarse a situaciones sociales desafiantes. «Gabriel también es muy bueno con los números», mintió Eduardo, intentando impresionar a Roberto. «De hecho, me ayuda con algunos proyectos de la empresa, ¿verdad, hijo?». Gabriel miró a su padre con total confusión. Nunca había ayudado con nada relacionado con la empresa. De hecho, rara vez entraba en el despacho de su padre por el mapa negro que Marina había identificado. «¿De verdad?», dijo Roberto, ahora interesado. «¿Qué tipo de proyectos?». Eduardo se dio cuenta de que se había metido en una situación complicada, pero no podía retroceder ahora. Análisis visuales, principalmente. Gabriel tiene un ojo muy agudo para los detalles. Gabriel estaba ahora visiblemente agitado. Sus manos comenzaron a hacer movimientos repetitivos y miró desesperadamente en dirección a Marina, que se acercaba lentamente. «Qué interesante», continuó Roberto. «Gabriel, cuéntame sobre esos proyectos. ¿Qué analizas exactamente para tu padre?». La pregunta golpeó a Gabriel como un mazazo. No entendía por qué su padre decía cosas que no eran verdad, por qué lo obligaban a fingir ser alguien que no era. El ruido del salón parecía aumentar, las luces se volvían más brillantes, y había mucha gente acercándose para escuchar la conversación. Yo no», comenzó a tartamudear Gabriel, sus palabras perdiéndose en medio de la creciente ansiedad. «Habla más alto, muchacho», lo animó Roberto. «No seas tímido». Fue entonces cuando Gabriel colapsó. El exceso de estímulos, la presión de ser alguien que no era, la mentira de su padre sobre proyectos inexistentes, todo se combinó en una tormenta perfecta. Gabriel comenzó a gritar, quitándose los auriculares y arrojándolos al suelo, cubriéndose los oídos con las manos. «¡Gabriel!». Eduardo intentó acercarse, pero el niño se apartó, tropezando y cayendo al suelo de mármol del palacio. Gabriel se acurrucó en posición fetal, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, gritando con una intensidad que atravesó todas las conversaciones del salón. 300 pares de ojos se volvieron hacia la escena, algunos curiosos, otros claramente molestos. Marina reaccionó al instante. Se subió a una silla cercana, sacó el frasco de burbujas del bolso y comenzó a soplarlas desesperadamente. Las pequeñas esferas iridiscentes flotaron sobre Gabriel, creando un espectáculo mágico bajo las luces de la lámpara de araña. Por un momento pareció funcionar. Gabriel dejó de gritar y miró las burbujas, siguiendo sus movimientos con los ojos. El salón se quedó en silencio, observando la extraña escena de una niña de 10 años encima de una silla, soplando burbujas sobre un niño en crisis. Pero Eduardo estaba mortificado. Toda la élite empresarial de Madrid estaba observando a su hijo tener una crisis nerviosa en medio de su fiesta más importante. Peor aún, una niña estaba haciendo un teatro con burbujas de jabón para calmarlo, como si Gabriel fuera un niño problemático que necesitaba trucos de magia para funcionar. «¡Basta!», explotó Eduardo caminando rápidamente hacia Marina. «Para con eso inmediatamente». «Señor Eduardo, está funcionando», protestó Marina, continuando con las burbujas. «Mire, se está calmando». «Esto es ridículo», gritó Eduardo consumido por la vergüenza y la rabia. Le arrancó el frasco de las manos a Marina y lo arrojó al suelo con fuerza, haciendo que el cristal se hiciera añicos sobre el mármol. «Mi hijo no es un animal de circo que necesita trucos para comportarse». El ruido del cristal rompiéndose golpeó a Gabriel como un rayo.
El niño volvió a gritar, pero esta vez con una intensidad casi inhumana. Se retorcía en el suelo, las manos apretando su cabeza como si sintiera un dolor físico. «Gabriel». Eduardo se arrodilló junto a su hijo, intentando tocarlo, pero Gabriel se apartó con horror, como si su padre fuera una fuente de peligro. Marina bajó de la silla y se arrodilló junto a Gabriel también, hablando en voz baja. «Gabriel, mírame. Respira conmigo, despacio». Pero algo se había roto irreparablemente. Gabriel ya no respondía. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si se hubiera desconectado por completo del mundo que lo rodeaba. Había dejado de gritar, pero estaba completamente inmóvil, sin reaccionar a ningún estímulo. «¿Gabriel?», llamó Eduardo, ahora con voz desesperada. «Hijo, háblame». Pero Gabriel no respondía. Estaba presente físicamente, pero se había ido a un lugar muy lejano e inalcanzable. Concepción se acercó rápidamente. «Señor Eduardo, tenemos que llevarlo a casa. Ahora». «Sí», asintió Eduardo, todavía en shock. Levantó a Gabriel en brazos, sintiendo cómo el cuerpo del niño estaba completamente relajado, sin resistencia, pero también sin cooperación. Era como cargar un muñeco. El viaje de vuelta a la mansión se hizo en un silencio total. Gabriel permanecía en estado catatónico, con los ojos fijos en algún punto del infinito. Marina y Concepción siguieron en el mismo coche, pero Eduardo estaba demasiado concentrado en Gabriel para hablar con ellas. En la mansión, Eduardo acostó a Gabriel en la cama, pero el niño continuaba en el mismo estado. No respondía a preguntas, no reaccionaba al tacto, no mostraba ninguna señal de estar procesando lo que sucedía a su alrededor. Era como si Gabriel simplemente se hubiera ido. «¿Se pondrá bien?», preguntó Eduardo a Concepción, sin poder ocultar la desesperación en su voz. «No lo sé, señor Eduardo. Nunca lo había visto así». Eduardo miró a Marina, buscando alguna orientación, algún truco mágico que pudiera traer a su hijo de vuelta, pero Marina lo observaba con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era la niña sabia y comprensiva de las últimas semanas. Era una niña profundamente decepcionada. «Tienen que irse», dijo Eduardo abruptamente. «¿Cómo?», preguntó Concepción sorprendida. «Tienen que irse. Ahora». Eduardo no podía mirar a Marina. La vergüenza de lo que había sucedido, la humillación pública, todo se estaba transformando en una rabia irracional dirigida a las dos personas que habían sido testigos de su completo fracaso como padre. «No vuelvan más por aquí. No quiero más experimentos con mi hijo». «Señor Eduardo», intentó argumentar Concepción, «quizás si hablamos...». «No hay nada que hablar. Cojan sus cosas y salgan de mi casa». Marina finalmente habló, su voz pequeña pero firme. «Usted le ha hecho esto». «¿Qué?». «Ha sido usted quien lo ha roto. No ha sido el evento, no ha sido la gente. Ha sido usted». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marina, pero su voz permaneció firme. «Él confiaba en usted y usted lo ha traicionado». «Sal de mi casa», dijo Eduardo fríamente. «Ahora». Concepción cogió a Marina de la mano y ambas salieron en silencio, dejando a Eduardo solo con Gabriel, que permanecía inmóvil en la cama, con los ojos verdes fijos en el techo, como si estuviera mirando algo que solo él podía ver. Eduardo pasó toda la noche sentado junto a la cama de su hijo, observando, esperando alguna señal de que Gabriel volvería, pero el niño permanecía ausente, respirando lentamente, vivo, pero no realmente presente. El domingo por la mañana, Gabriel seguía en el mismo estado. Eduardo lo intentó todo. Le ofreció los dibujos favoritos del niño, puso música suave, intentó hacer burbujas con detergente de la cocina. Nada funcionaba. Gabriel estaba allí, pero no estaba. Fue entonces cuando Eduardo oyó pasos en la escalera, pasos pequeños y decididos que reconoció de inmediato. Marina había vuelto y estaba subiendo hacia el despacho. Eduardo la encontró de pie en medio de su despacho, observando las pilas de papeles, los múltiples teléfonos, las pantallas de ordenador que nunca dejaban de parpadear. Parecía aún más pequeña en ese ambiente corporativo,
pero su postura era desafiante. «Te dije que no volvieras», dijo Eduardo. «Y yo le dije que usted lo había roto», respondió Marina, girándose para encararlo. «¿Quiere saber por qué Gabriel no vuelve? Vete de aquí. Es porque usted no existe en su mapa». Eduardo se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «En el mapa de sentimientos que hice, de la casa, ¿recuerda? Puse color en todos los lugares donde Gabriel siente algo. ¿Pero sabe dónde no apareció usted?» Eduardo tragó saliva, empezando a entender. «En ninguna parte. Usted no existe en el mundo emocional de su hijo. Para él, usted es como un fantasma que a veces hace ruido. Eso no es verdad». «Sí que lo es. Usted no está presente, señor Eduardo. Siempre está trabajando, siempre al teléfono, siempre con prisa». Gabriel intentó incluirlo en su mundo durante estas semanas, pero ayer usted le demostró que él no es lo suficientemente importante como para que usted deje de mentir. Eduardo sintió las palabras golpearlo como balas. «Amo a mi hijo. Amar no es suficiente si no estás presente para demostrarlo». Marina se acercó a la mesa de Eduardo y cogió una de las fotos enmarcadas que él tenía allí. Era una foto de Gabriel a los 5 años, sonriendo a la cámara. ¿Cuándo fue la última vez que miró de verdad esta foto? ¿Cuándo fue la última vez que dejó lo que estaba haciendo solo para hablar con él? Eduardo no pudo responder porque no podía recordarlo. «Gabriel no lo ve como un padre, señor Eduardo. Lo ve como un extraño poderoso que decide las reglas de la casa donde vive». Marina volvió a colocar la foto en la mesa. «Y ayer, cuando necesitaba que usted fuera su padre, usted eligió ser el extraño poderoso delante de la gente importante». «Yo no sabía. Ahora lo sabe. Y Gabriel está roto porque la única persona en el mundo que él quería que lo amara de verdad le demostró que lo que piensan los demás es más importante que él». Eduardo se sentó pesadamente en la silla de cuero, sintiendo el peso total de sus fracasos como padre. «¿Qué hago? ¿Cómo lo traigo de vuelta?» «No sé si puede», dijo Marina honestamente, «pero si quiere intentarlo, tiene que dejar de ser el empresario y empezar a ser el padre. De verdad». «¿Cómo?» «Aparezca en su mapa, deje de ser un fantasma y conviértase en una persona real». Marina se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Mi madre ha dicho que ya no puedo venir aquí. Tiene miedo de que la despida del trabajo por mi culpa». «No lo haré». «No importa. Gabriel ya no me necesita a mí. Lo necesita a usted. Pero al usted de verdad, no al usted de mentira que apareció ayer». Marina se fue, dejando a Eduardo solo en su despacho, rodeado de todas las cosas que había considerado importantes hasta 24 horas antes. Ahora, mirando las pilas de contratos, los teléfonos silenciosos, las pantallas apagadas, todo parecía completamente sin sentido. Su hijo estaba roto en el piso de arriba, y Eduardo finalmente entendía que él, y solo él, tenía las llaves para arreglar lo que había roto. La cuestión era si todavía había tiempo, y si tenía el valor suficiente para renunciar a ser el Eduardo empresario de éxito e intentar descubrir cómo ser simplemente el padre de Gabriel. Eduardo no durmió esa noche de domingo. Se quedó sentado en un sillón junto a la cama de Gabriel, observando a su hijo respirar al mismo ritmo lento y regular de quien estaba físicamente presente, pero se había refugiado en algún lugar muy lejano y seguro dentro de su propia mente. La luz de la mañana entró por la ventana lentamente, dorada y suave, pero Gabriel permanecía en el mismo estado, con los ojos verdes fijos en el techo, viendo algo que solo él sabía que era. A las 7 de la mañana, Eduardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se levantó, se dio una ducha rápida y se puso ropa sencilla, pantalones vaqueros y una camisa de algodón, ropa que no usaba desde hacía años. En la cocina le pidió a la empleada que preparara una cesta con sándwiches sencillos, fruta y zumo natural. Después se dirigió a una tienda de juguetes que abría temprano los fines de semana y compró 5 frascos de pompas de jabón. El piso donde vivían Concepción y Marina estaba en un bloque de viviendas en Vallecas, a casi 2 horas de tráfico de la mansión en La Moraleja. Eduardo nunca había estado en esa parte de Madrid antes,
Aparcó su Mercedes frente al pequeño edificio de 4 plantas, claramente fuera de lugar en ese entorno popular, y subió las escaleras hasta el 3er piso. Cuando Concepción abrió la puerta, no pudo disimular su sorpresa. Eduardo estaba allí, sin traje, sin su postura altiva de siempre, sosteniendo una cesta de comida y una bolsa con frascos de pompas de jabón. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Señor Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Está bien Gabriel?» «No», respondió Eduardo, simplemente. «No está bien, y he venido a pedir ayuda». Concepción lo invitó a entrar en el pequeño piso de 2 habitaciones, sencillo pero impecablemente limpio y organizado. Marina estaba sentada en la mesa del salón, dibujando en silencio. Cuando vio a Eduardo dejó de dibujar pero no dijo nada. «Marina», dijo Eduardo, acercándose a la mesa lentamente, como ella le había enseñado, como un ciervo en el bosque. Estaba equivocado, completamente equivocado. La niña lo observó con atención, evaluando si estaba siendo sincero o simplemente intentando manipular la situación una vez más. «Gabriel todavía no ha reaccionado a nada. Desde ayer», continuó Eduardo. «No come, no habla, no me mira. Es como si hubiera desaparecido». «Se ha protegido», dijo Marina simplemente. «Cuando usted rompió su confianza, se fue al lugar más seguro que conoce, dentro de su propia cabeza». Eduardo se arrodilló junto a la mesa, quedando a la altura de Marina. «¿Puedes enseñarme? ¿Cómo hago que vuelva?» Marina estudió el rostro de Eduardo durante un largo momento. ¿Habla en serio? ¿O solo tiene miedo de que la gente importante descubra que su hijo está roto? La pregunta golpeó a Eduardo como un cuchillo, pero era exactamente lo que necesitaba oír. «Hablo en serio, ya no me importa la gente importante, solo quiero a mi hijo de vuelta. Y hará todo lo que yo le diga, incluso si parece una tontería, incluso si es difícil. Lo haré». Marina miró a su madre, que asintió alentadoramente. «Está bien, pero primero tiene que entender una cosa. Gabriel no está roto. Usted es quien necesita aprender a conectar con él tal y como es». Eduardo asintió, sintiéndose como un alumno en su primer día de clase. «Y otra cosa, si lo traiciona de nuevo nunca más le ayudaré, y él quizás no vuelva nunca más». «Entendido». Marina guardó los lápices en la caja y se levantó. «Entonces vamos. Pero primero tiene que quitarse esos zapatos. Gabriel puede oírlo llegar desde lejos con esos zapatos duros». Eduardo se quitó los zapatos allí mismo, en el salón del piso de Concepción. Era un gesto simbólico, pero que representaba mucho más que simplemente reducir el ruido. Era Eduardo despojándose de su armadura de empresario, aceptando que necesitaba aprender un lenguaje completamente nuevo. El viaje de vuelta a la mansión se hizo en silencio. Eduardo conducía con cuidado, como si llevara algo muy frágil en el asiento de atrás. Marina y Concepción conversaban en voz baja sobre estrategias, pero Eduardo solo lograba oír fragmentos. Despacio, sin presión. Dejar que él decida. En la mansión, Gabriel seguía en la misma posición, acostado en la cama, mirando al techo. Eduardo sintió que el corazón se le partía de nuevo al ver a su hijo en ese estado, pero Marina le impidió acercarse. «Primero vamos a la cocina», dijo ella. «Usted va a hacerle un sándwich, no cualquier sándwich, un sándwich hecho como a él le gusta, con amor y paciencia. Pero no está comiendo, no importa si va a comer o no. Lo que importa es que usted está haciendo algo solo pensando en él». En la cocina, Marina guió a Eduardo paso a paso. Cortar el tomate en rodajas finas, no gruesas. Untar la mayonesa hasta los bordes del pan para que no haya huecos vacíos. Poner el queso cubriendo toda la superficie. Cortar el sándwich en diagonal, como prefería Gabriel. Eduardo hizo todo con una atención casi religiosa, como si cada movimiento fuera una oración silenciosa pidiendo perdón. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras untaba mayonesa en una rebanada de pan de molde. «Ahora va a subir y se lo va a entregar», instruyó Marina. «Despacio, como un ciervo. Y no va a decir nada más que
Te he traído un sándwich. Si no reacciona, deja la comida en la mesita de noche y se va. Sin presionar, sin insistir. Eduardo subió las escaleras con el plato en las manos, cada paso calculado para no hacer ruido. Gabriel continuaba en la misma posición, pero cuando Eduardo entró en la habitación, pudo ver que los ojos del niño se movieron ligeramente en su dirección. «Te he traído un sándwich», dijo Eduardo suavemente, colocando el plato en la mesita de noche exactamente como Marina le había indicado. Gabriel no reaccionó verbalmente, pero Eduardo notó que su respiración había cambiado sutilmente. Estaba escuchando. Eduardo salió de la habitación sin decir nada más y bajó para encontrar a Marina en el salón, que estaba preparando un nuevo mapa de la casa, con colores más suaves y formas más orgánicas. «Ahora esperamos», dijo Marina. «Gabriel lo va a poner a prueba. Va a ver si usted ha cambiado de verdad o si esto es solo otro truco. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? El tiempo que sea necesario». Pasaron 2 horas. Eduardo estaba inquieto, queriendo subir cada 15 minutos para ver a Gabriel, pero Marina se lo impedía cada vez. «Está entrenando para ser padre, no para ser empresario», le decía. «Un padre tiene paciencia infinita». Entonces oyeron un ruido leve que venía del piso de arriba, pasos pequeños y vacilantes bajando la escalera. Gabriel apareció en la puerta del salón, todavía con la ropa del evento de la noche anterior, pero llevando el plato vacío en las manos. Eduardo casi se levantó de inmediato, pero Marina le hizo un gesto para que permaneciera sentado. Gabriel se acercó despacio y colocó el plato en la mesa de centro, junto al nuevo mapa que Marina estaba dibujando. «Gracias por el sándwich, papá», dijo Gabriel con voz baja, casi un susurro. «Estaba como a mí me gusta». Eduardo sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Eran las primeras palabras que Gabriel decía desde la crisis del evento. «De nada, hijo», respondió Eduardo, controlando la emoción en su voz. «¿Quieres otro?». Gabriel negó con la cabeza y se sentó en el suelo, cerca de Marina, pero observando a su padre con cautela, como un animal salvaje evaluando si era seguro confiar de nuevo. «Gabriel», dijo Marina amablemente, «tu padre quiere aprender algunas cosas. ¿Puedes enseñarle?». Gabriel miró a Eduardo durante un largo momento. «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas sobre ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Cómo podemos hacer que esta casa sea más amarilla y menos negra?». Gabriel asintió lentamente. «¿Puedo enseñarle a hacer pompas?». Eduardo sonrió entre lágrimas. «Me encantaría aprender a hacer pompas contigo». Marina sacó uno de los frascos nuevos de la bolsa que Eduardo había traído y se lo entregó a Gabriel. «Enséñale, Gabriel, pero enséñale bien, desde el principio». Gabriel se levantó y se colocó frente a su padre. Había una seriedad casi formal en sus movimientos, como si estuviera a punto de transmitir un conocimiento sagrado. «Primero, papá, no puedes tener prisa. A las pompas no les gusta la prisa». «De acuerdo, sin prisa». «Luego mojas la pajita en el jabón, pero no mucho. Si la mojas mucho, la pompa pesa y no vuela». Eduardo siguió las instrucciones cuidadosamente, mojando la pajita en la cantidad exacta que Gabriel le mostraba. «Ahora soplas despacio, muy despacio, como si le estuvieras contando un secreto al aire». Eduardo sopló suavemente, y una pequeña pompa se formó en el extremo de la pajita. Vaciló por un momento, temblando en la superficie del plástico, antes de soltarse y comenzar a flotar por el aire. «Lo conseguí», susurró Eduardo, admirado. «Ahora mírala volar», instruyó Gabriel. «No intentes cogerla, no intentes controlar a dónde va, solo mira». Eduardo observó la pompa subir y bajar suavemente por el salón, captando la luz de la ventana y creando pequeños arcoíris en su superficie. Había algo profundamente meditativo en ese acto simple de observar algo bello y frágil seguir su propio camino. «¿Sabéis lo que decía mi abuela sobre las pompas?», preguntó Marina observando la escena. «¿Qué?», preguntaron Eduardo y Gabriel simultáneamente. «Decía que cuando soplas una pompa puedes poner todos tus miedos dentro de ella, y cuando la pompa explota, los miedos se van con ella». Gabriel miró a Eduardo con interés. «¿Tienes miedos, papá?».
Eduardo pensó por un momento en cómo responder honestamente a su hijo de 8 años. Sí, los tengo. Muchos miedos. ¿De qué? Tengo miedo de no ser un buen padre para ti. Tengo miedo de que no me quieras por mis errores. Tengo miedo de no saber cómo cuidarte como te mereces. Gabriel procesó esa información con la seriedad que solo los niños pueden tener. Puedes poner esos miedos en una pompa. ¿Puedo? Puedes. Yo te ayudo. Gabriel sopló una pompa grande y perfecta que flotó lentamente entre ellos. Ahora dile a la pompa cuáles son tus miedos. Muy bajito, que solo ella lo escuche. Eduardo se inclinó hacia la pompa y susurró. Tengo miedo de haber perdido a mi hijo para siempre. La pompa continuó flotando, como si ahora cargara con el peso de las palabras de Eduardo. Entonces, suavemente, tocó la pared y explotó en silencio. Listo, dijo Gabriel con una sonrisa pequeña, pero genuina. El miedo se ha ido. ¿De verdad? Sí, pero ahora tienes que ganártelo. Eduardo se rió entre lágrimas, dándose cuenta de la extraordinaria sabiduría de esa simple frase. ¿Cómo me lo gano? Gabriel se sentó en el suelo en posición de meditación, preparándose claramente para una conversación seria. Dejas de fingir que soy igual que los otros niños, dejas de intentar arreglarme, y dejas de mentir sobre mí a gente que no importa. Tienes razón, lo hice todo mal. No todo, corrigió Gabriel generosamente. Aprendiste a caminar como un ciervo, y aprendiste a hacer sándwiches como a mí me gusta, y trajiste pompas nuevas cuando rompiste las otras. Eduardo se arrodilló frente a su hijo, quedando a la altura de los ojos verdes que había aprendido a ver de verdad. Gabriel, ¿me perdonas? Por haber mentido, por haber roto tu confianza, por haber sido un padre tan malo. Gabriel consideró la pregunta con seriedad. ¿Lo volverás a hacer? Nunca más. ¿Prometes que cuando me asuste no te avergonzarás de mí? Lo prometo, nunca más me avergonzaré de ti. Estoy orgulloso de ti, hijo, muy orgulloso. Gabriel sonrió, y fue como si el sol entrara en la habitación. Entonces, te perdono, pero tienes que seguir aprendiendo. Aprenderé todo lo que quieras enseñarme. Gabriel se acercó y, por primera vez desde el evento de gala, abrazó a su padre. Fue un abrazo vacilante al principio, como si estuviera probando si era seguro confiar de nuevo en ese hombre, pero cuando Eduardo correspondió al abrazo con toda la delicadeza que había aprendido en esas últimas semanas, Gabriel se apretó contra él con toda la fuerza del amor de un niño. Te quiero, papá, incluso cuando haces cosas mal. Yo también te quiero, hijo, más que a nada en este mundo. Marina y Concepción observaban la escena con sonrisas emocionadas, sabiendo que estaban presenciando algo raro y precioso, una familia reencontrándose, un padre aprendiendo a hablar el lenguaje del amor incondicional. Ahora, dijo Gabriel separándose del abrazo, tienes que aprender a dibujar caballitos de mar de verdad, y luego hacemos un acuario gigante en el suelo del salón e invitamos a todos los peces a una fiesta. ¿Una fiesta de peces?, preguntó Eduardo sonriendo. Una fiesta de peces que se sienten diferentes, pero son amados tal y como son. Eduardo miró a Marina, que asintió con aprobación. Creo que sé exactamente a qué tipo de fiesta de peces te refieres. En ese momento, Eduardo Andrade dejó de intentar transformar a Gabriel en una versión más pequeña de sí mismo y comenzó a descubrir quién era Gabriel realmente. Un niño extraordinario, sensible, inteligente y lleno de amor, que solo necesitaba un padre presente para florecer por completo. Y así fue como comenzó la verdadera historia de amor entre Eduardo y Gabriel, ya no basada en expectativas y presiones, sino en la aceptación total y el respeto mutuo. 6 meses después, el Hotel Palace de Madrid era testigo de una escena que se había vuelto común los fines de semana. Gabriel caminaba por el vestíbulo usando auriculares discretos y llevando un pequeño cuaderno donde anotaba sus observaciones sobre el ambiente y las personas. Se había convertido en el consultor sensorial oficial de su padre.
ayudando a identificar cuándo los espacios o situaciones podían ser difíciles para niños como él. Eduardo caminaba junto a su hijo, ya no con los pasos apresurados de empresario, sino con la cadencia suave que había aprendido a usar. Cuando un niño pequeño comenzó a llorar en el vestíbulo, fue Eduardo quien se arrodilló discretamente y sacó un frasco de pompas del bolsillo, soplando algunas esferas de colores que distrajeron y calmaron al niño. Concepción había sido ascendida a directora de recursos humanos en la empresa de Eduardo, donde implementaba programas de inclusión y sensibilidad para empleados neurodivergentes. Marina, ahora con 11 años, daba talleres mensuales al equipo sobre cómo abrir ventanas y crear ambientes acogedores para diferentes tipos de mentes. En la mansión de La Moraleja, el despacho de Eduardo se había transformado. Las paredes negras fueron pintadas de azul claro, los teléfonos fueron sustituidos por versiones silenciosas y se añadió una pequeña mesa donde Gabriel podía dibujar mientras su padre trabajaba. El mapa emocional de la casa, ahora rehecho, mostraba solo colores cálidos y acogedores. Todos los miércoles y sábados, Marina todavía visitaba a la familia, pero ya no como terapeuta, sino como la mejor amiga de Gabriel y la hija del corazón que Eduardo nunca supo que quería tener. Una tarde cálida de septiembre, mientras Gabriel le enseñaba a Eduardo a dibujar medusas fosforescentes en el suelo de la terraza, una nueva familia llegó al hotel. Un niño estaba teniendo una crisis sensorial cerca del mostrador de recepción y sus padres parecían perdidos y desesperados. Eduardo y Gabriel intercambiaron miradas. «Papá», dijo Gabriel suavemente, «creo que alguien necesita pompas». «Creo que tienes razón, hijo». Eduardo y Gabriel se levantaron, cogieron sus frascos de pompas, porque ahora ambos siempre llevaban algunos, y caminaron hacia la familia en apuros. No para resolver o arreglar, sino simplemente para ofrecer lo que habían aprendido, que a veces todo lo que un niño asustado necesita es alguien que se arrodille a su lado, sople algunas pompas en el aire y respire despacio junto a él. Porque Eduardo había aprendido finalmente que el amor verdadero no intenta cambiar al otro. El amor verdadero aprende a hablar el lenguaje del otro, por muy diferente que ese lenguaje sea. Y a veces, ese lenguaje está hecho de pompas de jabón, dibujos en el suelo y pasos suaves como los de un ciervo caminando por el bosque, cuidando de no asustar a los pájaros. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Eduardo y Gabriel haya tocado profundamente sus corazones. Si esta historia despertó algo especial en sus almas, si se emocionaron con esta transformación de un padre que aprendió a amar a su hijo exactamente como es, dejen su like cariñoso, suscríbanse a nuestro canal y compartan en los comentarios qué momento los marcó más. Todos los días traemos historias así, intensas y verdaderas, que revelan la belleza de los vínculos humanos y nos enseñan sobre la aceptación, la comprensión y el amor incondicional. Nos encontramos en el próximo episodio, donde una nueva historia está esperando para abrazar sus corazones.